Doy gracias a Dios porque permite que podamos dedicar el tiempo para grabar este nuevo tema. Y le pido que me ayude en esta grabación para que este tema pueda ser de bendición para todos los que lo puedan escuchar y para mí mismo en la presentación de él. Eh, Estamos hablando de Elías, que después de haber recorrido la distancia hasta llegar a Oreb, llegó a Oreb y pasó la noche en una cueva. Allí él tuvo la noche y vino Dios, vino el Eterno a donde estaba Elías y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Dios no envió a Elías a Oreb. Elías había salido huyendo de la amenaza de Jezabel y había dicho que lo iba a matar. Se había conjurado con sus dioses y que iba a matar a Elías. Elías sale, temeroso, sale huyendo. Y aquí es bueno que analicemos algo. Elías había enfrentado una lucha, era el campeón que Dios había usado en la tierra, el hombre que Dios había usado en la tierra como su representante. Y desde el momento mismo en que Elías se enfrenta a esta lucha, diciéndole a Acab que no iba a llover hasta que él hablara, estuvo en esta batalla todo el tiempo como un paladín, se enfrentó a los enemigos y los venció. Y tal parece que Elías pensaba que Dios, como lo había protegido hasta este momento, iba a seguir de la misma manera y que Satanás no tendría el poder ni la autoridad de hacerle daño. Y es cierto que mientras que Elías estuviera en las manos de Dios, el diablo no podía hacerle daño, como también es cierto que si nosotros los hijos de Dios estamos en las manos de Dios, Dios nos protege y nos libra del peligro de los ataques del maligno. Pero esto no quiere decir que el maligno esté atado, que Dios tenga a Satanás controlado y que no pueda hacer nada en contra de los hijos de Dios, porque eso está muy lejos de la verdad. Desde que el pecado entró a la tierra, en este mundo hay una lucha entre el bien y el mal, y esa lucha es real. Los hijos de Dios, en las manos de Dios podemos hacer muchas cosas y Dios nos usa para hacer muchas cosas, pero el diablo también tiene sus seguidores y también tiene un poder que ejerce en este mundo, y no siempre Dios limita el poder de Satanás. Pero gracias a Dios, Dios sí limita el poder de Satanás, porque si no, en la tierra no habría ser humano viviente. Ya el diablo hubiera destruido a todos los seres humanos y a los seguidores de Dios nos hubiera destruido desde un principio. Y Dios permite que esto sea porque si Dios restringe todo el poder del diablo, ¿qué lucha entre el bien y el mal hubiera? El diablo en su acusación contra Dios pudiera seguir engañando, porque pudiera decir, él tiene el poder, lo controla todo y nada puedo hacer. Pero cuando Dios da libertad de acción, hace
primero, que se manifieste a dónde va el gobierno y lo que el diablo hace. Segundo, da oportunidad para que se manifiesten los hijos de Dios el libre albedrío, o sea, la facultad de elección. Sin embargo, en este caso de Elías que estamos tratando, Dios no había enviado a Elías allí. Dios había permitido la amenaza de Jezabel. Dios había protegido, como ya vimos, a Elías por el camino, pero no lo había enviado. Entonces, era lógica esta pregunta que Dios hacía. Además, era lo que Elías necesitaba escuchar en este momento. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? En la respuesta, Elías responde a Dios en la misma pasión, exaltación que tenía cuando en el nombre de Dios se enfrentaba con Acab, con los Baales o con los seguidores del mal. Elías comienza diciendo, sentí un vivo celo por el Eterno o por Jehová. Sentí un vivo celo por Dios, por el Dios que es poderoso, que es todopoderoso. Y sigue diciendo, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Quisiera notar aquí hacia dónde el mal, Satanás, lleva a los hijos de Dios cuando los hijos de Dios cedemos a su tentación o sus ataques o a sus argucias que usa para engañarnos. Porque esto que Elías había dicho había sido verdad al principio. Y era verdad que el pueblo había dejado a Dios y había perseguido a los hijos de Dios. Y el rey y la reina, junto con el pueblo impío que había dejado a Dios, perseguían y mataban a los hijos de Dios. Pero no había habido una confrontación como la que Elías tuvo. Y cuando Elías tuvo esa confrontación con Acab y con los profetas de Baal, con el mismo diablo, Elías había sido victorioso. Y ahora él no veía que él había sido victorioso, porque Elías presentó, cuando comienza la confrontación con los profetas de Baal y Acera, él le dice al pueblo, si Dios es Dios, síganlo. Si Baal, vayan con él. Pero el pueblo no respondió, quedó en suspenso. Pero cuando viene el enfrentamiento, Elías sale victorioso y entonces el pueblo se manifiesta como servidor de Jehová, como seguidor de Jehová, y el pueblo actúa matando a los profetas falsos. Elías tiene el triunfo frente a los dirigentes, los profetas de Baal. Él tiene el triunfo porque ora y Dios envía el fuego del cielo. Tiene el triunfo porque el pueblo se vuelve a Dios y mata a los profetas falsos. Y tiene el triunfo porque se postra a orar y en respuesta a su oración la lluvia viene y Dios lo llena de fortaleza y corre delante del rey.
Pero todas esas victorias y todo ese cambio que había habido en Israel, Elías, por el temor de la amenaza de Jezabel, por el temor de perder la vida, sale huyendo y se olvida de todo. Ahora cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías le responde a Dios que había sentido un vivo celo por todas las cosas que ya hemos leído, que hemos dicho. Elías mencionó aquí y que en ese celo, ahora el pueblo quería matarlo y él salió huyendo y llegó hasta allí para salvar su vida, aunque él no dijo para salvar su vida, pero él llega allí como para actuar para salvar su vida. Dios le hace una pregunta que hace que Elías reflexione, que vea, pero Elías no pudo decir, yo estoy aquí porque tú me has traído aquí. Cuando Elías se enfrentó a Acab, se enfrentó porque Dios lo envió y Elías se enfrentó y dijo, Dios me mandó, porque estaba haciendo la voluntad de Dios, pero en este caso no. Elías necesitaba algo y Dios compasivo viene donde está Elías, viene al terreno donde Elías se había metido, al hueco donde Elías había caído. No digo hueco porque haya estado en la cueva. Allí en esos lugares también pidió Moisés a Dios que le presentara su gloria. Quizá pudo haber estado Elías en misma hendidura, en la misma cueva donde estuvo Moisés. De eso voy a hablar un poquito más adelante. Pero el caso es que allí estaba Elías y Dios va donde está Elías porque Dios siempre está buscando a sus hijos. Y cuando un hijo de Dios está en desaliento, más Dios lo busca porque Dios quiere dar la victoria a sus hijos. Y allí estaba Dios para ayudar, para fortalecer a Elías y para poner a Elías en el lugar donde él debía estar para hacer la obra que Elías debía hacer. Y digo así también, y así como Dios hizo con Elías, también lo hace con nosotros, con sus hijos. Porque podemos estar no en la misma situación, en el mismo caso, en la misma cueva, pero podemos estar en nuestra lucha contra el mal y en nuestro esfuerzo por presentar la palabra de Dios, por lidiar los conflictos del seguidor de Dios contra el pecado y contra el mal. Podemos estar nosotros en una situación de flojedad, de desaliento, de desánimo, de depresión, como estaba Elías, pero Dios siempre nos busca para darnos la fuerza y para darnos la victoria. Cuando Elías le responde a Dios y le dice que estaba allí porque él solo había quedado y lo buscaban para matarlo, entonces Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte ante mí. Dios le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte ante mí. Dios quería enseñarle algo a Elías. Elías había entrado a la cueva a pasar la noche, pero también en su afán de esconderse y de liberarse. Dios le dice, sal fuera, ponte en el monte. Lo saca de donde él estaba y lo pone en un lugar donde Dios iba a hacer que Elías tuviera una noción distinta de la que él estaba, porque Dios le iba a mostrar cosas que le ayudarían a Elías a entender y a cambiar. Y yo voy a terminar este tema diciendo para mí mismo
y para el que me escucha, para todo hijo de Dios, que Dios también, en su ayuda para nosotros, muchas veces nos saca del pantano del desaliento donde podemos caer y nos pone en el lugar donde Él nos va a enseñar. Lo que nosotros debemos hacer es confiar en Dios en cada momento de nuestra vida y estar donde Dios quiere que estemos. Y si estamos en un momento difícil, escuchemos la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios que nos llama para situarnos en el lugar donde podamos escuchar la voz de Dios y podamos seguirlo. Así hizo con Elías, así hace Dios con nosotros y con cada uno de sus hijos. Terminamos el tema, nos vemos en nuestro próximo tema.